Dios les bendiga. Muy buenas noches. Es un tiempo especial que Dios nos regala para entrar a sus hogares y poder traer una palabra especialmente en la situación en la que cada uno se encuentre. Esto es el tiempo de Pacto de Gracia online. Dios nos ha bendecido con esa oportunidad de recibir su palabra y tener crecimiento a través de su presencia, la luz que el Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas es muy importante en el estudio de la palabra. El Señor me regalaba un tema para compartirlo con ustedes esta noche que se llama el don de la justicia. Precisamente porque arrancamos ayer estudiando, eh, reinarán en vida, dice el apóstol Pablo, aquellos que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Es de ahí de donde surge este tema. Y precisamente en el tema anterior pudimos estudiar un poquito el don de la gracia o la abundancia de gracia. Por eso es que hoy vamos a ocupar esta parte para estudiar el don de la justicia. La principal consecuencia del pecado en nuestras vidas es que nos separa de Dios y tal vez sea una de las cosas más difíciles de soportar cuando alguien ha experimentado la presencia de Dios. Es muy difícil soportar esa ausencia, principalmente porque hemos experimentado que nuestro corazón encuentra paz solo en su presencia. Fuimos diseñados de tal manera que la presencia de Dios es un sustento, la presencia de Dios es como el oxígeno, la presencia de Dios es tan real que no es una cuestión religiosa, es una cuestión de relación tan profunda y tan especial que renueva nuestras fuerzas, que abre nuestros ojos, que destapa nuestros oídos, que es el momento específico para encontrarnos con el propósito original con el que fuimos creados. Así es que te invito a que ahí donde estás puedas también experimentar, buscar, pedir y creer, porque el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero perdemos conciencia a veces de esa presencia, principalmente cuando nuestro corazón se aparta por los afanes de la vida o, el peor de los casos, a causa del pecado. Precisamente en el libro de Génesis se habla de la experiencia de Adán y Eva cuando pecan y viene una separación a sus vidas. Dice la escritura que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Es muy importante considerar que Dios se estaba acercando a ellos como habitualmente lo hacía desde el momento de la creación. Dios ha existido y nunca deja de ser. El hombre fue creado y en esa experiencia de haber estado en las manos de su creador, seguramente no era el diseño original que el hombre se separara. Pero ahora es bien importante ver cómo el pecado produjo culpa y la culpa trajo condenación y la autocalificación para decir no puedo estar en la presencia de Dios. Entonces, aunque la presencia de Dios es fortaleza, la presencia de Dios es plenitud, dice la escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista, y delicias en tu mano derecha. Mira cómo es de importante la presencia de Dios. Si el hombre fue diseñado para experimentar esa presencia, el pecado es la principal causa para sentirnos separados o para separarnos de Dios. En el antiguo pacto, el pecado hizo separación entre Dios y los hombres. De hecho, la Biblia habla de que nuestras iniquidades hicieron una separación entre Dios y los hombres. Pero cuando vas al nuevo pacto después del sacrificio de Cristo, encuentras que Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Por lo tanto, el deseo más profundo en el corazón de Dios es que seamos uno con Él. Eso es una dimensión bastante profunda si consideramos que Jesús oró en San Juan 17. En San Juan 15 y en San Juan 17 hay dos momentos en donde Jesús habla precisamente de la importancia de ser uno con Él. Pero la oración de San Juan 17 guarda algo tan profundo como el momento en el que Jesús le dice,
Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que sean uno con nosotros, o alguna versión dice en nosotros. Pero ese nivel de intimidad, por supuesto, no está a la vista de toda la gente que dice creer en Dios y simplemente obtuvo el conocimiento de Dios por lo que le contaron, pero la experiencia es mucho más profunda y quizás haya gente que no entiende el porqué de tu necesidad, sencillamente porque ellos no han sentido esa necesidad o aunque la hayan sentido, no han experimentado cómo resolverla acercándose por la vía correcta, que es el sacrificio del Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Nos acercó al Padre. Ahora, volvamos al pasaje bíblico en Génesis 3, 8, y dice que ellos se escondieron del Señor entre los árboles. Es muy importante considerar que los árboles son elementos de la dimensión natural, del mundo visible. Se escondieron entre las cosas que para ellos fueron un pretexto. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Esto es Génesis 3:9 y en el 10 dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. Qué importante considerar que el caminar de Dios era audible al hombre, era perceptible al oído del hombre. Cómo camina Dios, cómo se mueve en su ambiente, en su entorno, en su huerto. Es bien importante que el hombre se acostumbró a oír quién era el que caminaba. Ahora Dios está caminando y una reacción natural del corazón en el plano humano, digo natural porque es lo inmediato que surge ante nuestros sentidos naturales, creer que cuando fallamos debemos escondernos y huir de Dios porque Dios está enojado, porque así nos lo han enseñado. Sin embargo, tuve miedo, dice, porque estaba desnudo. Y aquí va a venir un contexto de preguntas. Dios le va a decir, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Va a entrar una conversación entre cómo la serpiente engañó a Eva. Eva le da del fruto a Adán y empieza el proceso por el cual en Romanos capítulo 5 y versículo 17 dice que el pecado entró por un hombre y con él entró la maldición. Si el pecado entró por un hombre y con él entró la maldición, por un hombre entró la justificación y este es Cristo. Y con él vino la abundancia de gracia y el don de justicia. Ahora, en cuanto pecamos, nuestra ruta debe ser correr hacia la justicia de Cristo, como aquel enfermo que inesperadamente o en su descuido incurre en el riesgo de una enfermedad que puede ser incurable y llegar hasta la etapa terminal de esa enfermedad y lejos de acudir al hospital, lejos de ir al médico, se hace a la idea que no lo merece, que va a ir cuando ya esté sano. Y muchas veces esa experiencia ha traído la muerte, porque aún proveyendo los recursos y los medios para poder sanarse, la primera actitud ha sido alejarse. Ahora, es muy duro que aquella gente que sirve a Dios y sirve para dar a conocer quién es Dios, lo presente como un ser que no soporta, un ser intolerante a nuestra conducta humana. Yo tengo que recordarte esto. Cuando el Señor anuncia en los cielos quién irá y nadie responde, y en el libro de Isaías dice que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el siervo, llámalo como lo encuentres en ese contexto, dice, heme aquí, yo iré, envíame a mí. En ese momento, tanto el Padre como el Hijo no estaban pensando solamente en lo despreciable de nuestro pecado, sino lo que a Dios lo movió a entregar a su propio Hijo fue el amor. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó. Ahora, el mundo religioso te va a decir,
te puedes acercar si estás puro, si estás limpio, si estás santo, si estás sin pecado. Entonces busca a Dios, porque si no, Dios te va a rechazar. Yo tengo que decirte que la experiencia en el contexto del nuevo pacto en Cristo, yo veo a Jesús acercándose a la gente no por sus méritos, no por sus calificaciones de perfección. No, vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a los enfermos. Vino a relacionarse con aquellos que habían sido desechados de tal manera que lo más bajo, lo más vil y lo menos preciado, dice la Escritura, que Dios escogió para avergonzar a aquellos que presumen de tener justicia propia y que se ponen a veces hasta en el plano de jueces para casi dejar entrar al que a ellos les parece al reino de los cielos. Pero Dios no es así. Dios vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, en cuanto pecamos, nuestra ruta debe ser hacia la justicia de Cristo. Obviamente, el pecado es la evidencia de que en nosotros no hay justicia. Y la justicia acá no está interpretada como esa cualidad de ser equitativo. La gente cree que si es justo, tú eres parejo con todos, si eres justo. Dios interpreta el concepto de justicia como la ausencia de pecado, de iniquidad. Dios llama justo a aquel que no tiene mancha ni falta. Por eso es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a avanzar en el tema esta tarde preciosa y tengo que decirte que en Romanos 5:16 dice que el resultado del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de ese primer hombre, el pecado de Adán. Ahora lo vamos a tratar de desglosar de una manera un poquito más cuidadosa. Veamos. El resultado del regalo, del favor inmerecido, a esto se le llama gracia. La gracia es el favor inmerecido. Por eso es que hay un resultado de recibir la gracia. Y por eso estoy leyendo Romanos 5:16 ahorita, pero luego vamos a ver en el 17 y dice que los que reciben la abundancia de gracia, ese es un punto bien importante, ellos van a reinar en vida, reinar sobre las circunstancias, reinar sobre la adversidad, traer el reino de los cielos hacia la tierra. Esa fue la oración de Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad acá en la tierra como lo es en los cielos. Seguramente en los cielos no hay pecado, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza. ¿Por qué Jesús ora que su voluntad sea traída a la tierra así como es en el cielo? ¿Y por medio de qué lo hizo? Cuando él anuncia y dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando él dice, y lo vamos a ver más adelante, busquen el reino de Dios y su justicia. Esto es bien importante porque el reino de Dios es un reino de plenitud. San Juan 1:15 y 16 dice que de su plenitud tomamos todos y tomamos gracia sobre gracia. Y en el 1:17 de Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo. Ahora, esa gracia es la que se está reflejando acá. El resultado del regalo, que quede claro que es un regalo, el regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente. O sea, primero establezcamos, hay un resultado en la gracia que Dios te está otorgando y ese resultado no solo es tu vida eterna, sino es la plenitud en la vida que Él te ha dado ahora, porque Dios te llamó para que tengas vida, dice, y vida en abundancia. Por supuesto, eso involucra muchos aspectos que no son solo el área económica, pero la vida en abundancia está de la mano con tu paz, está de la mano con tu salud, está de la mano con tu libertad del pecado, de las adicciones, de los sentimientos tóxicos que muchas veces han enfermado el corazón. Esa vida en abundancia es el resultado del regalo del favor inmerecido. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es esta versión que tengo en pantalla, pero dice que ese resultado del favor inmerecido de Dios es muy diferente, dice, de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Esto es,
es necesario compararlo, porque Dios está hablando del resultado de la gracia con el resultado o consecuencia del pecado de Adán. Así que todos recibimos el pecado de Adán. La Biblia dice que el pecado entró por uno y por él se propagó a todos los hombres. Decíamos en el mensaje anterior, no somos pecadores por pecar. Somos pecadores porque el pecado entró por un hombre. Esto es bien importante, porque tampoco somos justos por no pecar. Somos justos por la justicia de un hombre, y Jesucristo. Por la justicia de él es que nos es otorgada a nosotros la justicia. De la misma manera, por el pecado de Adán, nosotros entramos en la semilla de pecado que se propaga de generación en generación. Pero cuando la semilla de Cristo viene a un corazón, esto es impactante, el cambio que va a hacer. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Sé que no faltará aquella gente que el diablo utiliza para señalarte, apedrearte y decir que tú no lo mereces, y lo que van a marcar es tu pecado o el pecado que ellos suponen para descalificarte y presumir que ellos siempre están mejor que tú. Pero sabes, el pecado es un mal de la raza humana. El pecado es un elemento que se introdujo hasta en la genética, y por eso es que no hubo sangre terrenalmente hablando apta para limpiarnos del pecado. Tuvo Dios que poner sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, y por el poder del Espíritu Santo engendrar a su Hijo Jesucristo para tomar cuerpo, y con ese cuerpo derramar una sangre que nadie la pudo haber derramado. Ahora, si el resultado de ese regalo es muy diferente, dice esta versión, yo quiero preguntarte, ¿qué resultados has tenido en tu relación con Dios? ¿Qué resultados has tenido de lo que crees? Porque yo creo que acá viene, no solo porque yo lo crea, sino porque es muy lógico y válido que si lo que crees es efectivo para haber transformado tu vida, tu entorno, tus propósitos, si lo que crees te ha dado plenitud, ha restaurado tu casa, ha devuelto tu paz, te ha ubicado en el plano de plenitud que Dios quiere, lo que crees vale la pena. Pero si lo que crees ha sido un contexto de religión en donde los ritos, las costumbres, sin importar cuál sea la religión, Dios no te está llamando a una religión, te está llamando a una relación con Él, de tal manera que no hay segundo en tus días, en tus minutos, en tus horas, sin que estés consciente de que su gracia y su favor te han sostenido. Ahora, Romanos 5:16 dice que pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Esto equivale a maldición, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. Esto es impactante, extraordinario. El regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Este es el don de la justicia, porque nuestra condición es de pecado. Nadie puede presumir ser mejor que los demás si la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, dice el apóstol Juan, hace a Dios mentiroso. Es decir, todos hemos pecado, nadie puede presumir de no pecar. Que tu pecado sea diferente al del otro no te hace mejor que el otro. Pecado es pecado sin importar la magnitud o el tamaño. Nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. Pero cuando Dios viene y anuncia que el pecado de Adán trajo condenación, esa condenación hoy se puede ver en todas las áreas que parecen improductivas, estériles. Esas áreas de egoísmo, esas áreas probablemente de esterilidad en nuestras vidas en diferentes escenarios. La infertilidad o la esterilidad no va a venir solamente en el plano reproductivo. Hay gente que es estéril en las relaciones con sus padres, con sus hijos. Hay gente que es estéril en la productividad económica. Hay gente que es estéril en cuestión de una vida de rectitud.
Probablemente, si tu pecado es diferente al del otro, no puedes dejar de considerar que aún en un caso como en el otro, Dios pagó un mismo precio por los dos y fue la sangre de su Hijo. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos. ¿Qué te parece? Una declaración de parte de Dios de que eres justo, cuando estás consciente de que eres pecador. Si después de ese momento de estar consciente que eres pecador, el Espíritu Santo te trae la revelación de su justicia, porque esto es lo que Jesús enseñó y dijo, cuando el Espíritu Santo venga, él convencerá al mundo, convencerá eh, en tres dimensiones. Número uno, convencerá de justicia, de pecado y de juicio. La convicción de ser justos solo puede venir porque Dios te abre el entendimiento para decirte, di un regalo para que delante de mis ojos, a pesar de tu pecado, yo te pueda ver, como dice esta versión, a los ojos de Dios y a pesar de que somos culpables de muchos pecados, ser declarados justos. Esa convicción Dios la pudo haber dado a tu corazón, porque hay gente que esto lo ha manejado desde un plano de conocimiento, pero no bajo una revelación personal al corazón en donde diga mi estatus delante de Dios es justo. A pesar de los muchos pecados, como lo dice acá, culpables de muchos pecados. Hay gente que cuando lo tomó como el plano de conocimiento únicamente, dice sí, Dios, eso es la justificación, pero no vive en un plano de los beneficios de esa justicia en su vida, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que fuimos justificados por medio de la fe. Dice así, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, es la fe en Cristo lo que te ha dado esa condición de justo. Esto es tan importante porque cuando el corazón carga culpa y carga condenación, porque acá lo dice que el pecado de Adán llevó a la condenación, Adán se separó, Adán se escondió, Adán huyó, a pesar de que Dios lo estaba llamando porque no se consideraba en aptitud para acercarse a Dios. Es probable que ahora mismo estés pensando que no te puedes acercar a Dios porque sabes que has fallado o ahora mismo podrías estar en un pecado en el que te avergüenzas o hay gente que hasta te señala de ese pecado para crearte un distanciamiento más grande y que no te puedas acercar con Dios. Pero ten presente, el Señor está hablando acá exactamente de un regalo que te lleva a ser declarado justo a los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo te ves y cómo te ve Dios? Aquí habrían tres escenarios: cómo te ven los demás, cómo te ve Dios y cómo te ves tú. Si ya creíste en el Señor Jesucristo, porque Romanos 5:1 dice, justificados por medio de la fe en quién? En Cristo, tenemos paz para con Dios. Así que esa justicia te fue dada, como lo vamos a seguir estudiando ahora, pero Dios te ve ante sus ojos como justo. Ahora, ¿cómo te ves tú? Porque tú estás consciente, estamos conscientes de nuestros pecados, de nuestras fallas, incluso de las cosas que la gente podría decir de ti. Solo Dios conoce la intimidad de tu corazón. Es probable que la gente te considere justo y tú sabes que no lo eres. Es probable que la gente te considere más injusto de lo que tú eres y ¿importará entonces el concepto de los demás? No, definitivamente. Y sabes, el concepto que Dios tiene de ti ni siquiera es tomado en cuenta en el infierno, porque el infierno se ha encargado de destruir tu vida, de menguar tus fuerzas y de traer debilitamiento a través de la culpa y la condenación, poniendo gente a señalar, a decir, a calumniarte, a levantar cuanta cosa. Pero cuando vienes al orden bíblico que Dios ha declarado, porque esto me encanta que esta versión diga, nos lleva a ser declarados. ¿Quién lo declaró? Dios.
¿Quién te puede quitar ese estatus de justo, aunque el mundo te dijera, no lo mereces, tú fallas, tú eres imperfecto, ni que yo no te conociera? Ok, sí, pero no has conocido al Cristo glorioso que trajo justificación, que trajo redención, que trajo santificación, aunque a los ojos del mundo y del diablo tú sigas pareciendo lo que ellos quieren ante los ojos de Dios, tú fuiste declarado justo. Y esto es tan importante porque cuando caminas bajo esa justicia, cambia tu estado emocional, cambian las condiciones de salud, mejora tu autoestima. Y no solo es el concepto de mejorar tu autoestima en el plano terreno, temporal o presente, sino que te abrió la puerta a la vida eterna, a la cual nadie puede entrar por sus propios méritos y por su propia justicia. Dios te ha declarado justo a pesar de tu pecado. Que quede claro, no está diciendo que no pequemos, no está diciendo que no fallemos, sino simplemente está diciendo que por ese pecado de Adán vino condenación, pero Dios te dio un regalo para ser declarado justo a sus ojos, a pesar de que somos. No dice de que éramos, de que somos culpables, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Ahora el versículo 17 va a decir lo que consideramos en el tema anterior. Esto es Romanos 5:16, pero el 5:17 dice, los que reciben el, la abundancia de gracia y el don de justicia, ellos reinarán en vida, dice. Ahora, ese es el reino al que Dios te ha llamado. Ante la derrota, ante el fracaso, ante el desconsuelo que el mundo puede vivir, Dios te llamó a reinar. No por gusto, Apocalipsis 1:6 va a decir que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. No por gusto el apóstol Pablo va a decir que el Señor nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Ahora, si Dios te constituyó un ministro, Dios te constituyó un rey, sacerdote, es para traer las virtudes de aquel, los poderes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora tengo que decirte, es natural que tengamos más conciencia del pecado, conciencia de la culpa y conciencia de la condenación. Eso es natural, porque estamos conscientes de nuestras fallas. Sin embargo, no es natural lo que te voy a mostrar ahora. Es sobrenatural que a pesar de nuestro pecado, Dios nos busque para restaurar. Muy, pero muy contrariamente a lo que el mundo religioso y el diablo dirían. Dios no está buscando al que está en pecado. Dios está buscando a los santos. No, lo siento mucho. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y es Dios el que vino a buscar a Adán en el huerto. Adán estaba escondido. Probablemente ahora tú crees que Dios se olvidó de ti. Probablemente ahora piensas que Dios está muy lejos porque no soporta tu pecado y el pecado donde estás. Déjame decirte, Dios no avala, Dios no aprueba el pecado, pero Dios te está buscando a ti y va a ser un hecho que te va a encontrar en el pecado. Pero es ahí donde su amor cubrirá multitud de faltas, dice la Escritura, y va a romper toda cadena de pecado, porque lo sobrenatural es que a pesar de ese pecado, a pesar de nuestras fallas, Dios nos esté buscando para restaurarnos. Tengo esta Escritura ahora en el versículo 17 de Romanos, es el siguiente al que estábamos estudiando, y dice, pues si por la transgresión de un hombre, de un solo hombre, que fue Adán, por la transgresión de un solo hombre, reinó la muerte ha reinado, lo explicamos, como decía en el tema anterior, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia, el tema de hoy es el don de justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre. Entonces es por medio de, no es gobernar y reinar con tus fuerzas, con tu justicia, con tu perfección, no, es por medio de un solo hombre y este es Jesucristo. Déjame mostrarte esto en Romanos 5:18. Por tanto,
Así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también dice, un solo acto de justicia produjo la justificación que trae vida a todos. Produjo la justificación que da vida a todos. Entonces, ¿qué es el don de justicia? ¿En qué consiste el don de justicia? El mejor ejemplo es el caso de un reo condenado a muerte porque es comprobada su culpa. Y aún en el momento en el que se hace el juicio para emitir su condena, surge un abogado que pelea su causa. Lo sorprendente es que este reo es hallado culpable y el abogado no va a negar esa culpa. Simplemente va a dar su lugar de justo y no culpable como abogado y va a tomar el papel del reo, en este caso el culpable y condenado a muerte, y va a pagar el precio de la muerte que el otro tuvo que pagar con su propia vida. El apóstol Juan dice en su primera carta que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la justificación tiene que ver, como este versículo lo enseña. Esta es una noche preciosa para enseñar y estudiar la palabra de Dios. Está escrita y creo que está muy clara. Si por una sola transgresión, un solo pecado de Adán trajo cuánta destrucción a la raza humana. ¿Cuántos pecados habremos cometido nosotros aún más allá que un solo pecado de Adán? Y sin embargo, dice que la condenación vino a todos, pero también un solo acto de justicia produjo la justificación, que da vida a todos. Entonces, ¿por qué es importante que estudiemos el don de justicia? ¿Sabes por qué? Porque da vida a todos. Dios quiere vivificar tus finanzas. Dios quiere traerle vida a tus emociones sanas. Dios quiere traerle vida a tu familia. Dios quiere traerle vida a tu entorno como una de las cosas que están incluidas en el regalo de justicia que Él te ha dado. Mucha gente ha perdido los anhelos, ha perdido las ganas de vivir, ha perdido la alegría tal vez de despertarse, la alegría de terminar un día y decir, hasta aquí el Señor me ha guardado y ha sido fiel. Mucha gente en medio de esta cuarentena o pandemia o confinamiento, como quieras llamarlo, siente haberse debilitado y se le ha olvidado que Dios lo sigue viendo con un estatus de justo y que esa justificación le da vida a las cosas a pesar de lo difícil que puedan parecer ahora para el mundo. Cuando fallas es cuando más necesitas de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia. Pero ¿qué ha pasado regularmente en el mundo religioso? Cuando fallamos, lo inmediato es que se nos enseña a correr en vía contraria. Si alguien en este momento sus pies han resbalado, si en alguien se ha debilitado su fe y siente que le falló a Dios, sabes, el caso del apóstol Pedro cuando niega a Jesús 3 veces. Pedro había prometido, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar ahí hasta el final. Y Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Literalmente esto sucedió. Y cuando Pedro ve que Jesús está camino hacia el Calvario cargando una cruz, Pedro ya no está en su fidelidad como un discípulo cercano. Y Pedro lo inmediato que hace es dolerse. Lo negó 3 veces. Y en su desesperación y condenación se aparta en su desconsuelo al ver que Jesús había muerto. Pero sabes, Pedro es uno de los primeros a los que Jesús regresa a buscar cuando él resucita. Lo restaura y Pedro experimenta en su vida la justicia, el don de la justicia para convertirse luego en el gran apóstol Pedro, del cual hasta el día de hoy podemos compartir y disfrutar las cartas que el Señor le inspiró a escribir por el Espíritu Santo y que fueron establecidas como palabra de Dios. ¿Quién habría de creer que un Pedro con esas cualidades de ser débil? De hecho, su primer nombre es Simón y Simón
quiere decir caña seca, una caña que es levantada por el viento, levantada por los momentos de dificultad. El Señor lo establece como una piedra, que es lo que Pedro significa posterior a ese trato. La abundancia de gracia es el punto con el que hoy nos eh, encontramos en continuidad al tema de ayer. Ayer vimos la abundancia de gracia y pudimos ver que por gracia es que hemos sido salvados. No quise quitar esta cita porque al estudiar el don de la justicia va a ser importante que tengamos claro que el Señor en este paquete para reinar nos da los dos elementos, la abundancia de gracia y el don de la justicia. Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Esa es la gracia. Ese es el favor. Por gracia hemos sido salvos. Yo sé que se puede quedar como información más a tu bagaje de cultura cristiana, si lo quieres ver como cultura, pero hay un poder extraordinario cuando tú tomas la razón original con la que Dios te llamó. Hoy, al estudiar el don de la justicia, el regalo, porque la palabra don se traduce como regalo específicamente. Por eso es que no es un elemento que tú lo puedas ganar por tu desempeño. Dios no se está ocupando de tu desempeño, se está ocupando de la obra de Cristo, que cambia precisamente. El desempeño va a ser un fruto, pero la raíz y la semilla vienen específicamente del don del único justo, del regalo del único justo que es Cristo y que te es dada como una de las herramientas más poderosas para desempeñarte con una identidad diferente. Hay días que parece que no nos despertamos muy calificados o nuestros errores nos descalifican. Hay días que no calificamos para ser bendecidos por nuestros propios actos, por nuestros pecados o por nuestros errores. Te lo dije hace un momentito. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Y la actitud inmediata del corazón es huir de Dios cuando sabemos que el pecado está. Nos sentimos sucios, nos sentimos no aptos para orar, para cantar, para leer la palabra, para ir a la iglesia. Sentimos que esto nos ha envuelto en una cápsula y nos mandó a una dimensión de soledad. Pero no, tengo que mostrarte que es el momento en el que el don de la justicia, el regalo de la justicia, va a ser útil para levantarte y desempeñarte como Dios quiere. No es lo mismo ir por este mundo con una vida de persecución. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y esto es algo que el enemigo de tu alma, el diablo, y los enemigos que hayan en tu entorno no lo toleran. Si algo ellos no soportan es ver que te vaya bien y que tengas paz. Esa es una de las cosas que a ellos les quita el sueño, pero a ti te fue dado un don de justicia. A ti te fue dada la misericordia de Dios al punto que Dios determinó que te siga todos los días de tu vida. ¿Sabes que el Salmo 23 dice, ciertamente, ciertamente equivale a en verdad, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida? Cuando vives bajo esa expectativa, por difíciles que sean las circunstancias que encontraste, sabes que hay planes de bien detrás de toda tormenta, que Dios no va a abandonar la obra de bien que programó. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. Ahora dime, ¿qué hiciste para ganarte ese deseo y esa determinación de Dios por coronarte de favores y misericordias? ¿Cómo lo puedes lograr? ¿Cómo lo puedes ganar? En el mundo religioso surge gente poniéndote una serie de requisitos y preceptos desde el plano humano o en un problema de confusión de pactos, queriendo guardar la ley de Moisés y mezclando a la vez el don de justicia. Entonces, tengo que detenerme acá. En esos días en los que no parece que calificamos para ser bendecidos, déjame decirte
el don de la justicia que proviene de Cristo te va a otorgar bendición. Y sé que esto no lo soporta la gente religiosa y va a decir, están predicando entonces que hay que pecar y Dios de todas maneras bendice. No es eso lo que dije, pero no puedes presumir que porque no has pecado Dios te ha bendecido, porque la Biblia misma te deja ver que es su misericordia la que te ha alcanzado. Yo puedo ver en la escritura uno y tantos ejemplos en los que Dios marcó el bien por la justicia otorgada más que por el desempeño que el hombre tuvo. Al final de cuentas, esa justicia lo que hace es empujarte, encaminarte hacia la santidad, hacia la rectitud, pero es más peligroso caminar en tu propia justicia presumiendo no haber pecado o no pecar o ser mejor que los demás, porque la caída va a ser segura. Va a ser segura y va a ser muy dolorosa. Las bendiciones están reservadas para los justos, dice la Biblia. El problema de esto es quién es justo. Porque entonces lo inmediato que hace cualquier persona en el plano religioso es exigir que tú tengas que ser justo. Mucha gente puede enseñar razones por las que la bendición no llega o se ha perdido. De hecho, tú habrás escuchado mensaje tras mensaje, predicadores diciendo 10 razones por las que alguien puede no ser sano. Y probablemente escuchas a otro 15 razones por las que, bueno, a veces los cristianos somos muy dados a la numerología, ¿no? A establecer números para cualquier cosa. Aquí van 7 razones por las que alguien puede ser sano y te van a poner, tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que portarse bien, tiene que hacer aquello. ¿Sabes que una de las principales razones por las que alguien no es sano es la condenación y la culpa que se guarda en sí? Uno, ¿y cuántos testimonios de gente por los que se ora y la sanidad no llega? Y probablemente el que ora a veces también se confunde y dice, Señor, ¿por qué la persona no fue sana? ¿Oré mal? ¿O probablemente estoy mal y por eso tú no la sanaste? Y sabes, nos calificamos a nosotros mismos o calificamos a los demás y se nos olvida que en Dios somos calificados solo por la obra de Cristo en nosotros. Escuchaba el testimonio de alguien que precisamente oró por un ministro que por muchos años Dios utilizó. Pero este hombre cae enfermo y le pide a otro ministro orar por él. Va a orar por él y el hombre no sana. Por el contrario, las cosas se empeoran. Y precisamente cuando llega a la etapa terminal de su enfermedad, este hombre manda a llamar al ministro y le dice, quiero confesarle, creo que sé por qué fue que no recibí sanidad. Y le dice, en uno de mis viajes cometí adulterio y creo que Dios me castigó a raíz de esto y por eso no he sanado. Entonces, este ministro de Dios entendió que la sanidad no había llegado precisamente porque este hombre cargaba culpa, cargaba condenación, cargaba aún un peso tan fuerte que no le permitía ver el favor de la justificación, el regalo de la justificación en Cristo. Y no porque Dios avalara el pecado, sino porque no hay mérito de nuestra parte que podamos hacer, ni lograr, ni alcanzar para ser merecedores de la justicia de Dios que implica tu bienestar en salud, tu bienestar en paz y la restauración de tu vida. Cuando vienes a la justicia y recibes el don de justicia en Cristo, lo inmediato es que la culpa te es despojada y no estás pensando en si calificas o no calificas, estás pensando si Cristo califica para lo que tú estás pidiendo y clamando. Estás pensando en que el único justo es Él más que tus propios esfuerzos. Entonces, si las bendiciones están reservadas para los justos, la justicia humana, mira, dura lo que tú tardas sin fallar. La justicia humana tarda lo que tú tardas en no volver a pecar. Entonces, probablemente eres justo el tiempo que llevas sin pecar. Y luego,
Pecas y consideras que no lo mereces y caes otra vez en la angustia, en la desesperación y caes en una espiral hacia abajo, en una profundidad que te aparta de Dios. Enfocarte en el sacrificio de Cristo es enfocarte en una condición de justo que es eterna. El Señor no te declaró justo mientras tú peques o no peques, o mientras no peques, sería en ese caso. Él te declaró justo eternamente, eternamente. La Biblia dice que la misericordia del Señor es para siempre. Y cuando caminas en esta dimensión de justicia es glorioso, porque tú te puedes levantar de cualquier circunstancia. Empiezas tu día y dices, Señor, yo sé que hoy la justicia de Cristo, lo que el Padre le quisiera dar a Cristo, me ha sido otorgado, no por mis atributos ni por mis calificaciones, sino por la obra de Cristo, que es la que me ha restaurado y me levanta hasta el punto de ser libre de mis propias cadenas o de las cadenas que me fueron impuestas por la culpa y la condenación. Y es el verdadero proceso hacia la santidad. Tengo que mostrarte esto porque la justicia de Dios es eterna y debemos de buscarla, no alcanzarla. ¿Cuál es la diferencia entre que tú la alcances, en que tú luchas por ser justo, por no fallar, por portarte bien, por mantenerte mejor que los demás? Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, busquen el reino de Dios y su justicia, dice en Mateo 6:32. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Esto sería recibir por tus méritos y por tu empeño, aunque ellos lo buscan, dice, mira, lo buscan. Y el Padre sabe que lo necesitamos. Pero, dice, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por favor, observa que hay acá específicamente una palabra que implica propiedad. Su justicia. Su justicia no es tu justicia ni la de nadie más, sino la justicia de Dios. Y si es la justicia de Dios, ¿cómo la encontramos? Por eso es que el pasaje y el tema de hoy es el don de la justicia. Pero es el estatus de ser declarado limpio, de ser declarado justo, a pesar de tus pecados y de tus errores. Te lo acabo de mostrar en Romanos 5, 15 y 16 y 17. Para el que hasta ahorita acaba de empezar a escuchar el tema, probablemente pueda malinterpretar y va a decir, ¿están diciendo entonces que se puede pecar y Dios de todas maneras bendice? ¿Están diciendo entonces que no importa cómo vivas, que lo que importa es que eres justo? No es eso lo que acabo de decir. Acabo de decirte que la justicia de Dios te fue otorgada a pesar de tus pecados y de tus errores y es el camino o la ruta para reinar en vida y poder resolver las situaciones que te han atado y te han mantenido bajo ese contexto de condenación. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Hay un pasaje en Isaías 64:6 que tengo para contrastar la diferencia entre la justicia de Dios, las obras justas de Dios y las obras justas del hombre. ¿Por qué nos confunde a veces el deseo de ser agradables a Dios, pero por la ruta equivocada? ¿Sabes por qué nos confunde? Porque creemos que nuestras propias obras son suficientes para poder alcanzar la bendición y en este caso la salvación. Por eso te mostré el pasaje de Efesios. Ustedes son salvos por gracia y no por obras. Sin embargo, el hecho que haya sido salvo va a provocar obras de arrepentimiento. Va a traer las obras como un fruto, no como la causa para alcanzar el favor, la bendición o la salvación de parte de Dios. No, observa lo que dice Isaías 64:6. Todos nosotros, dice, somos como el inmundo,
y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, ¿qué te parece? Detengámonos acá. Todos nosotros, así que no hay nadie que se excluya, somos como el inmundo. ¿Quién es el inmundo? Alguien que no está limpio. Y como trapo de inmundicia, todas, este es un absoluto, todas nuestras obras justas. Quiere decir que por bien intencionadas y por perfectas que parezcan delante de Dios, todos nosotros nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Es impactante que compare nuestras obras justas con trapos de inmundicia. Y ese trapo de inmundicia es un trapo sucio, es un trapo, y aún nuestras obras justas a Dios le parecen trapos de inmundicia. ¿Sabes por qué? Porque nuestras obras justas siempre buscan el orgullo propio, siempre buscan presumirle a los demás. Miren cuánto ayuné, miren cuánto oré. Es que esto yo tuve que pagar el precio para tener ahora momento. Y entonces, ¿dónde está el precio que Jesús pagó? Mucho te podrás haber esforzado, mucho te podrás haber cuidado, mucho te podrás haber consagrado si quieres, pero aquí solo es calificado lo que procede del sacrificio de Cristo. Porque dice, todas nuestras obras justas, no está hablando de malas obras, y aún esas obras justas delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Esta es la Biblia de las Américas, pero tengo la versión de la palabra de Dios para todos y dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Creo que la versión que estaba buscando dice que nuestras obras son como trapos de menstruación, dice una de las versiones. Para comparar cómo puede ser algo inmundo y despreciable y digno de ser puesto en la basura. Pero Dios no está partiendo para la justificación de nuestras obras. El tema de hoy es el regalo de la justificación, el don de la justicia. Ese es el tema, la justicia que proviene de Dios. Ahora, Romanos 3:10, como te acabo de decir que las bendiciones están reservadas para el justo, qué tremendo es que Romanos 3:10 diga, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿en qué quedamos? Si las bendiciones son para el justo y las obras nuestras, por justas que sean, siguen siendo como trapos de inmundicia, ¿a quién va a bendecir Dios entonces? ¿Qué te parece si eres un poquito estudioso de la palabra y si no, lo vas a escuchar? Las veces en las que encuentras un versículo como por ejemplo este, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero si la Biblia dice que no hay justo ni a uno, entonces ¿por qué se menciona al justo ahí? ¿Por qué la Biblia va a utilizar otros términos como este, en el que se dice que hay muchas bendiciones en la cabeza del justo? O la Biblia dice, los justos claman y el Señor los escucha, pero ¿acaso hay contradicción? No, por supuesto que no la hay. Como está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, esos a los que Dios llama justos recibieron el don de la justicia. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Romanos 3:12. Todos se han descarriado a una, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. Entonces, ¿quién puede presumir de sus buenas obras? Si no hay nadie, no hay uno solo. Sí, porque el pecado entró por uno, que fue Adán, y se extendió a todos. Pero la justicia vino por medio de Jesucristo. Y dice en el pasaje con el que empezamos, que no se puede comparar la condenación que produjo el pecado por Adán con el regalo de la justicia y todo lo que va a implantar de vida o a lo que le va a implantar vida cuando alguien la recibe. Entonces, Romanos 5:1 y vamos terminando. En consecuencia, dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Impactante.
Hemos sido justificados. ¿Por qué puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia? Porque estás entrando a través del sacrificio de Cristo. Porque cuando el Padre te mira, conoce tus errores, por supuesto que los conoce, pero no te califica por ellos, te califica porque tú por la fe, mediante la fe, por medio de la fe. Entonces, ¿qué se necesita para obtener los beneficios, las bendiciones y las virtudes para los justos? Creerlas, creerlas, tomarlas. Dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue justificado por medio de la fe Abraham. Y Abraham, te voy a decir, vivió un tiempo en donde la ley no le había sido entregada a Moisés y Moisés no pudo ver la magnitud de la gracia que ahora nosotros vemos. Moisés pudo ver la ley en su plenitud, que no pudo justificar totalmente al hombre. Por eso es que Dios tuvo que cambiar ese pacto, un pacto de ley transformado a un pacto de gracia. Bueno, no transformado, sino cambiado por, según Juan 1:17. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Romanos 3:21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, sí, porque la ley era el elemento que marcaba nuestra culpa. Sin que la ley esté de por medio, ¿qué ley? ¿De qué ley estoy hablando? De la ley mosaica, de los 10 mandamientos. Bueno, son 10 resumidos de los 613 mandamientos que fueron entregados, se resumieron en 10. Y esos 10 se resumieron en uno. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente, con todo tu corazón. Y ese primer mandamiento nadie lo pudo cumplir ni guardar, sino solo Jesús. Jesús pudo amar con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente, todo su corazón, pero los hombres experimentamos que aún queriendo guardar toda la ley, fallando en un mandamiento era como no haberla guardado. Eso lo enseña la escritura misma. El apóstol Santiago escribe al respecto. Ahora tengo que finalizar e ir concluyendo y tomar estos puntos acá. Sin que la ley estuviera de por medio, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Sabes por qué daban testimonio la ley y los profetas? Pero qué impactante. Ahora, no estando la ley de por medio, se ha manifestado la justicia. ¿Qué justicia? La justicia de la que hablaba esa misma ley que ahora no está de por medio. Sí, ¿y sabes cómo hablaba la ley? ¿Sabes cómo se puede manifestar la ley? Cuando venía una persona delante de Dios, tenía que venir delante del sacerdote que Dios había nombrado. El Señor nombró a Moisés como el libertador, pero nombra a Aarón, su hermano, con sus hijos como los sacerdotes, los primeros sacerdotes. Y después se va a desprender la tribu sacerdotal de Leví y sus familias, sus hijos. Pero cuando alguien se acercaba a Dios, tenía que venir con una ofrenda en mano. Y lo inmediato es que el sacerdote le presentaba a Dios la ofrenda que la persona había traído. Ese sacerdote era prácticamente el que recibía la ofrenda. Pero hagamos de caso que yo venía delante de ese sacerdote y traía una oveja, traía un animalito, una víctima. El sacerdote recibía el animal y lo sacrificaba. Y luego de sacrificarlo, yo me podía ir. En ningún momento el sacerdote me miraba a mí, miraba la ofrenda, porque sobre esa ofrenda caía la culpa, sobre esa ofrenda se hablaba de un derramamiento de sangre, al punto que cuando la persona se iba libre, se iba de alguna manera descargada de su culpa. Y hasta el día en el que Jesús viene, Él es la ofrenda sobre la que cayó toda nuestra culpa, al punto que como el dueño del cordero lo traía y lo ofrecía y lo presentaba al sacerdote, y ese cordero era sacrificado, así fue Jesús sacrificado. Al punto que ahora
La ley y los profetas, cuando enseñaron de todos los sacrificios que había que hacer, todos apuntaban al derramamiento de sangre, apuntaban al momento en el que vendría el Cordero de Dios, y la ley y los profetas fueron el testimonio de que Dios habría de perdonar y demostrar esa misericordia, pero no mediante la ley, porque dice claramente, quitada la ley o sin la mediación de la ley. Versículo 22 de Romanos 3. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, dice. De hecho, no hay distinción. Así que Dios quiere declararte justo, Dios quiere tratarte como a un justo, Dios quiere darte las bendiciones de los justos, pero tú tienes que empezar por creerlo. Es insistente que diga, esa justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿En quién está puesta tu fe? ¿Está puesta en alguna otra entidad? La Biblia dice un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo, el justo, porque Él es el único sin pecado. Ahora, impactante, extraordinario, y no lo puedo dejar pasar por alto. Esa justicia llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Ya le entregaste tu corazón a Él? ¿Quieres hacerlo esta noche y entregarle tu corazón? Y si ya se lo entregaste y no estás caminando con la bendición y la alegría de los justos, ¿sabes qué dice la Biblia? Gritos de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, dice, en las casas de los justos, porque hay gritos de salvación y de alegría en la casa de los justos, porque sus culpas fueron borradas, porque su pecado fue quitado, porque Dios está planificando hacerles el bien. Y sabes, la justicia de Cristo te fue dada a ti, al punto que el Padre te da a ti lo que le da al Hijo. Quiere tratarte a ti como trata al Hijo. Ese no es un punto religioso. Si hay un montón de gente religiosa ahora viviendo condenada bajo la culpa, que no ora lo suficiente, que no ayuna lo suficiente, que no lee lo suficiente. ¿Sabes? En la ley siempre va a haber algo que te hace falta y no vas a dar la talla de lo suficiente. Y siempre va a haber alguien que te va a decir, te hace falta tal cosa. Ahí vas a encontrar gente que te dice, no, es que usted no recibe porque no ha orado lo suficiente. Ora un poco más y te va a volver a decir que todavía te falta y todavía te falta. Y cuando te das cuenta, ni ellos lo han hecho. Pero cuando Dios te trata como a un justo, esto es especialmente para ti esta noche. Dios quiere posicionarte bajo la bendición con la que se ha posicionado su Hijo Jesús. ¿Sabes qué dice la Biblia? A Jesús lo hizo sentar a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué dice la carta a los Efesios? Que Él nos hizo sentar a nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es extraordinario para poder levantar nuestra cabeza y decirle gracias. Pues todos han pecado, dice Romanos 3:23, y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, el tema de hoy, te lo recuerdo, es el don de la justicia. Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Sabes? El Señor quiere hacer hoy de tu vida la mejor obra de testimonio delante de muchos que van a decir no lo merece, no lo va a recibir, él no va a poder, ella no lo va a alcanzar. Sabes, aunque el mundo entero no esté de acuerdo, a Dios le ha placido bendecirnos y justificarnos gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Eso es extraordinario. Romanos 3:25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. ¿Crees en este enorme beneficio que hay al recibir por la fe en su sangre? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Para así, dice, demostrar su justicia. Entonces Dios quiere demostrar su justicia, no la tuya. Así que deja de golpearte, deja de latigarte, deja de descalificarte creyendo que no vas a dar la talla o que no se puede, porque para así, dice, mostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo
para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. El tiempo se me ha terminado y seguramente en otro tema voy a ampliar esta parte. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos la justicia de Dios. Ese es un tema que me apasiona compartirlo porque somos la justicia de Dios. El día que estés en una crisis, en una dificultad, di soy la justicia de Dios. El día que tus pies resbalen y probablemente Dios no quiera y el pecado te alcance, vas a decir soy la justicia de Dios. Y alguien te diría, pero estás en pecado, y tú vas a decir soy la justicia de Dios y de esta me levanto. Como el enfermo, puede decir el enfermo, por su llaga yo he sido curado. El débil puede decir, diga el débil, fuerte soy. El que no tiene puede decir el Señor es mi proveedor. ¿Y por qué el que está en pecado no puede decir, soy la justicia de Dios? Yo te invito a que lo hagas. A partir de ahora, en los peores momentos de tu desánimo, le vas a decir, soy la justicia de Dios en Cristo. No es porque lo merezca, de esta me levanto. El Señor me va a tomar en cuenta en el momento en el que yo me encuentre. Ahora mismo puedo partir de esta bendición. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. Yo quiero que oremos esta noche y que ahí donde estás dejes que su justicia te cubra. No son tus méritos, no son tus errores. Dios no te está juzgando por tus errores. Pon tu fe en Cristo. Él quiere justificarte gratuitamente. Si no fuera gratuito es porque entonces sería porque tú lo mereces. Tal vez estás hasta en un lugar donde recibes esta palabra y estás en el pleno lecho de pecado y ahí Dios te está diciendo te quiero justificar. Yo no me quedé afuera y tú entraste al lugar de pecado. Estoy aquí contigo para decirte, te extiendo la mano para levantar. Esta noche es una noche gloriosa. Sabes, Dios mismo se está ocupando de quitar tu culpa, tu peso, tu condenación. Que te acerques, ya no te escondas más detrás de los árboles, detrás de los pretextos y las cosas que te han alejado. ¿Quieres volver a los caminos del Señor? Su justicia no te ha sido quitada, es para siempre. Así que levántate esta noche en el nombre de Jesús. Ora conmigo. Padre, gracias por el sacrificio precioso de tu Hijo amado Jesús, con el que pagaste mis culpas, con el que limpiaste mis pecados. Hoy vengo delante de ti a recibir el perdón, Señor, porque está escrito, si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Señor, yo ruego que hoy venga libertad, que haya gente que sea libre, que pueda levantar, Señor, su cabeza por tu justicia, a pesar de tus errores cometidos, dice el Señor. Yo vengo a levantar tu cabeza, vengo a poner hoy tus pies en lugar seguro. Vengo a cambiar tus vestiduras de culpa y a vestirte con vestiduras de salvación. Vas a ser libre de tus temores, enfermedades que encontraron lugar por la condenación y el peso que has cargado. Ahora tus emociones van a ser estabilizadas en la paz de Dios, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si le estás entregando tu corazón a Cristo, dile ahora, Señor Jesús, perdona mis pecados. Dilo conmigo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Hoy recibo el don de la justicia, el regalo de la justicia. Gracias, Padre, te bendecimos, te agradecemos por el estatus de justo que nos has dado. Aunque el mundo diga no, aunque el diablo diga no, nadie puede arrebatarnos la gracia y el favor que nos has otorgado en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Que el Señor te bendiga. Ha sido una noche extraordinaria para haber estado en este espacio. No te olvides del don de la justicia que el Señor te ha otorgado. Te invitamos a nuestro servicio los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche con un espacio de alabanza y adoración. Y más o menos a las 8 de la noche estamos saliendo con esta palabra. Los domingos a las 10 de la mañana
Igual en este mismo canal te invitamos. Que Dios te bendiga, que su justicia inunde todas tus áreas y que seas prosperado en todo lo que emprendas en Cristo Jesús. Hasta el próximo de la serie.